corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy. Que el Señor los bendiga en esta nueva mañana de hoy, jueves 28 de diciembre del año 2023. Como siempre, tenemos una palabra nueva para todos ustedes, porque cada día son nuevas las misericordias del Señor. Y recuerda, Dios te ama y por eso hoy tiene una palabra nueva para ti en este día de hoy. Este año que pasó fue para muchos un año de lucha, para otros fue un año de bendición, para otros fue un año regular. No fue de tanta lucha, pero tampoco de muchas bendiciones. Y muchos han logrado pasar este año, otros quedaron en el camino. Y otros esperan con expectativa un año 2024 nuevo, en bendición, en armonía. Y hemos leído mucho y nos hemos aferrado a palabras como: este nuevo año es el año de la conquista, es el año de la victoria, y está bien. Y lo creemos, que este año es de victoria, este año es de conquista, este año es de bendición, de la presencia de Dios reinar sobre nosotros. Y está muy bien, y nos apoderamos de esa palabra y lo creemos. Pero déjame decirte una verdad. Para que haya conquista deben haber luchas. Para que haya victoria debe haber lucha. Para que haya bendición debes pasar por un desierto. Y me atrevo a decirte en esta mañana que este año es el año de guerrear, de luchar, de pelear. Este año es un año nuevo donde tienes que pelear muchas batallas. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estoy preparado para las nuevas batallas que vienen este año? ¿Estamos preparados para lo que Dios deja venir a nuestra vida en este año? ¿Estás preparado para la guerra? Por eso en esta mañana este devocional lo hemos titulado Preparativos para la guerra. Preparativos para la guerra. Y quiero invitarte que vayamos al libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 al versículo 12. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Preparativos para la guerra. Este año de luchas. Y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, le decía: miren, es importante que honren a sus padres, es importante que los padres honren a sus hijos, que los respeten, que no los lleven a irarse, que los siervos obedezcan a sus amos, se sujeten, que los amos respeten a los siervos, a sus servidores. Y hablaba de respeto, y hablaba de amor, y hablaba de honra. Es importante todo esto. Pero Pablo les dice una verdad a la iglesia en Éfeso. Les dice: miren, nuestra lucha es espiritual y tenemos una lucha constante. Y déjame decirte una verdad: van a venir batallas duras, físicas y espirituales, para este año. Y es donde tú te debes saber parar. Pero ¿qué debemos tener en cuenta para ir a la guerra, para pelear en este nuevo año? Y Pablo nombra tres cosas importantes que debemos fijar y tener en cuenta para prepararnos para ir a la guerra. Número uno, la primera cosa que Pablo nos habla para ir a la guerra es fortalecernos en el poder
en la fuerza del Señor. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Y es importante entender algo. Debemos tener una relación con Dios, una relación nueva, estable. Este año es para que nos propongamos a tener una relación con Dios, porque solamente el poder de Dios nos fortalece. Pablo lo dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo Pablo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir cualquier sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es importante entender eso. Una de las cosas para iniciar la guerra o para ir a la guerra, uno de los preparativos que debemos tener en cuenta es fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. No es con nuestras fuerzas, es con sus fuerzas que debemos luchar, porque nuestras fuerzas son limitadas, nuestras fuerzas se acaban, nuestras fuerzas se debilitan, nuestras fuerzas caen, pero las fuerzas del Señor son ilimitadas. Nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Dios son ilimitadas, y debemos fortalecernos en las fuerzas y el poder de Dios. Número 2. La segunda cosa que el apóstol Pablo nombra para prepararnos para la guerra es vestirnos con la armadura de Dios. Dice el versículo 11: vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Una de las cosas que Pablo dice: vístase con la armadura. ¿Y qué hace parte de la armadura? Si usted lo puede leer en el versículo 13 más adelante, que él dice que el yelmo de salvación, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que el escudo de la fe, que él habla unas partes de la armadura del Señor. Y una de las cosas que debemos tener es cada una de esas partes para poder pelear. Debemos afirmarnos en eso. Cuando estemos firmes con la armadura del Señor, podemos estar firmes contra toda acechanza de Satanás. ¿Quieres firmeza en la guerra? Ten en cuenta la armadura del Señor, porque aquí viene lo importante. No te estás enfrentando a cualquier enemigo, es a Satanás. Y aquí viene el tercer elemento que debemos tener en cuenta para ir a la guerra. El tercer, se puede decir, herramienta que debemos tener en cuenta para ir a la guerra, y es con quién luchamos. Ya Pablo te dijo: fortalécete en el poder de Dios. Pablo te dijo: colócate la armadura del Señor para que estés firme. Ahora Pablo te dice en esta mañana: recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra toda potencia celestial que hay, contra todo espíritu de maldad. Nuestra lucha no es carnal, es espiritual, y para afrontar lo espiritual necesitamos ser espirituales, necesitamos lo espiritual, y por eso es importante que tengas en cuenta esto. No es contra tu esposo, no es contra tu hijo, no es contra tu familia, no es contra tu jefe, no es con tu trabajo, no es con tus fuerzas. Es espiritual la lucha, y debemos entender que vienen guerras duras espiritualmente hablando en este 2024. Te pregunto, ¿estamos preparados para la guerra? ¿Tenemos los preparativos ya? No olvides esas tres cosas que el apóstol Pablo nombra. Número 1, fortalecerse en el poder del Señor. Número 2, la armadura de Dios para poder estar firmes. Número 3, debemos entender y saber y conocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo potestades, todo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entiéndelo. Esas tres cosas son los preparativos que debemos entender y afrontar para poder ir a la guerra en este nuevo año. Se vienen luchas, pero después de la lucha vienen bendiciones, vienen conquistas, vienen victorias, pero deben luchar. Recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No lo olvides. No olvides esos tres elementos, esos tres preparativos que debemos tener en cuenta para la guerra.
Vamos a orar. Padre, gracias. Sabemos que vienen victorias, Señor, que viene tiempo de conquista, que viene tiempo de bendición. Pero sabemos, Señor, que antes de la conquista, antes de la victoria, antes de la bendición, debemos pasar por desiertos, debemos pasar por peleas, luchas. Debemos, Señor Dios, luchar, ir a la guerra. Ayúdanos a prepararnos, fortalecernos en tu presencia, fortalecernos en tu poder. Ayúdanos a vestir toda la armadura, Señor. Ayúdanos a ceñirnos nuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia. Calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. Tomar el escudo de la fe siempre para contrarrestar todo dardo del maligno. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y permítenos orar. Orar en todo tiempo, Señor, en toda súplica, en tu Espíritu, en tu presencia. Señor, ayúdanos a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra todo hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Ayúdanos a entender que nuestra lucha es espiritual, prepararnos para la batalla. Señor, yo bendigo a cada uno de ellos, bendigo sus vidas y te pido que si están batallando los ayudes, que tu presencia esté con ellos. Muchas gracias en esta mañana, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides compartir este devocional con todos tus contactos. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete. Te invitamos para que nos apoyes. Si tú deseas suscribirte, suscríbete, para que te llegue la notificación de cada vez que subamos el devocional. Y también, si necesitas ayuda, si necesitas una oración, si necesitas un consejo, quiero que apuntes este número que aparece en pantalla. Apunta este número que aparece en pantalla y escríbenos, llámanos. Recuerda que estamos para servirte. Apúntalo, no olvides apuntarlo. Apunta este número, que estamos para servirte. Yo te deseo en esta mañana a todos ustedes que la paz, que la gracia, el amor y el poder del Señor esté con sobre todo cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga en este nuevo día. Que Dios sea guardándolos. Chao, chao. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana.